Buenas tardes, buenos días a todos a esta sesión del Seminario de Literaturas y Filosofías Africanas. Se ve la presentación, ¿no? ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, Perfecto. vale, perfecto. Voy a mover entonces. Voy a mover aquí presentación. Vale, bien. Bien, perfecto. Bueno, hoy tenemos cuatro relatos diferentes, pero que, bueno, que están súper interrelacionados. Vamos a analizar los cuatro relatos, estos cuatro autores. Intentar ver si podemos quizá a lo largo de esta sesión definir con una palabra lo común, el común denominador que podemos encontrar en los cuatro relatos. Nos dejo esa tarea. Em, Nos vamos a centrar en lo que es el África Austral, el sur del continente africano. Eh, por cuestiones obvias de tiempo, solamente vamos a ver a Botswana, Sudáfrica y Zimbabue. A Zimbabue vamos a volver dentro de un mes y medio con Tsitsidangaremba, que es una novela en condiciones nerviosas, que es la primera novela publicada por una autora de Zimbabue. La voy a colgar este fin de semana para que la gente pueda tener tiempo de ir leyéndola poquito a poco. Y también este fin de semana voy a subir lo que son los textos del 3 de octubre que vamos a ver en literaturas lusófonas. Vamos a ver a tres autores que en realidad son tres autores blancos, dos de ellos padres de las literaturas de Angola y de Mozambique, pero luego vamos a tener a la sesión siguiente una continuación de estas literaturas lusófonas o lusógrafas con una invitada eh, bueno, que ha traducido varios relatos de otros tres autores que vamos a ver que son autores negros, ¿vale? No me quiero adelantar, pero bueno, lo vais a ver luego en la presentación. Y creo que la tercera ya sesión, la próxima, bueno, la tercera ya sería Tsitsidangarema, que es de Zimbabue. Entonces, bueno, mm, a ver, mm, creo que me falta. A ver. Vale, perfecto. Aquí, bueno, más o menos, sí, se me ha ido una diapositiva de una de las autoras, ¿vale? Pero bueno, mi idea era mostraros esta gran diversidad de lenguas que tenemos en el África del Sur. No me refiero a lenguas africanas, sino a las lenguas eurófonas. He hecho, bueno, este mapa y he separado para que tengáis idea más o menos de ese conglomerado de países angloparlantes como Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, Zambia, Malawi y después dos países muy pequeñitos, Lesoto y Suazilandia, ¿vale? Eh, Luego los dos países lusófonos, Angola, Mozambique, y luego en la parte francófona, ¿sí? Con Madagascar. También tenemos que tomar en cuenta pequeños archipiélagos como las de Comoras y Mayotte, que bueno, que eso están en Madagascar, entre Madagascar y la costa que tenemos como Mozambique. Luego a la derecha de Madagascar tenemos a Mauricio, que es un estado independiente, que hablan inglés y francés. Eh, y después también tenemos a Reunión, que bueno, es un departamento de ultramar francés. Obviamente hablan el francés, igual que en Mayotte. En Mayotte también es un departamento de ultramar. Y las famosas Seychelles, ¿vale? Que están al norte también de Madagascar, donde bueno, el idioma oficial es el criollo selcheyense, el francés y el inglés. Que por cuestiones de espacio era imposible poner estas islas, pero bueno, sí es verdad que en estas islas Mauricio, sí, es la que más, y Madagascar son las dos, Madagascar y Mauricio son las más prolíficas en cuanto a estados africanos o franceses en relación a archipiélagos e islas, ¿vale? Bueno, luego yo en la primera sesión, me acuerdo, hablé brevemente de lo que son las literaturas del sur de África, las literaturas de África Austral. Os dejo aquí algunas autoras.
Brevemente os voy a comentar bueno, que estas literaturas del sur están marcadas, fueron condicionadas por el apartheid, ¿sí? A diferencia de lo que es el centro de África, la parte oriental y la parte occidental. Bueno, el apartheid se irrumpió y fue institucionalizado en 1948, lo que produjo que las y los escritores de la región, sin distinción de género, se enfrentaran a una situación ardua y bastante compleja a la hora de producir, a la hora de publicar. Esta producción narrativa se vio drásticamente muy limitada por distintas amenazas de hostigamiento, de censura, de arrestos domiciliarios. Y fijaos lo que sucede con las mujeres negras. Aquí no solamente encontramos una desigualdad salarial, muchas están subordinadas también al servicio doméstico, pero tienen esa condición del sistema que oprime doblemente por el hecho de ser mujeres y por ser negras. Aún así, varias escritoras lograron abrirse camino publicando poemas, relatos, artículos. Tenemos a Miriam Bladley, que así la mencioné en la primera parte del curso, cuya primera obra narrativa fue censurada, lógicamente, después de su publicación. Tenemos a Amelia Blossom Pegram, que desarrolló en el exilio una producción poética, narrativa, crítica literaria. Ella sigue, bueno, exiliada, creo que era en Canadá. Y bueno, en Sudáfrica lo que es la experiencia así literaria se intensificó y se cargó de pasión debido a estas condiciones impuestas por el apartheid. No sorprende que en un primer momento la atención del público, la crítica y lo que es el mundo editorial se orientaran, se centraran principalmente hacia escritoras en afrikaners y angloparlantes blancas. Cuando hablamos de literaturas africanas eh, y hablamos de escritoras, muchas veces la gente menciona a Nadine Gordimer, a Olive Schreiner, a Doris Lessing, ¿vale? Como referentes de estas literaturas del sur. Eh, pero bueno, lo que lamentablemente no se ha tomado en cuenta en la historia, en las literaturas, es el trabajo constante que hubo en las escritoras negras. De hecho, siempre menciono, cuando hablamos de estas literaturas, que Nadine Gordimer, más allá de que ganó el premio de Nobel de Literatura en el 91, en el 92 se traduce una de sus novelas y ella es la primera autora africana en traducirse en el español, al menos aquí en España. Y tenemos justamente esa referencia, ¿no? Esa referencia de autora blanca. Pero bueno, varias autoras como Miriam Bladley, Bessie Head, Farida Karodia, Zoe Whitcomb o Cindy Magona, muchas de estas autoras también fueron arbitrariamente categorizadas en subgrupos literarios o en subgéneros, dependiendo del origen étnico o por su color de piel. Entonces, las literaturas del sur, sobre todo las sudafricanas, podemos ver un subgrupo de literaturas mestizas, otras literaturas indias, unas literaturas asiáticas, pero todas estas literaturas o subgrupos comparten en un mismo eje, que es la experiencia del apartheid, la opresión racial, la división, la vida urbana, la crítica a la modernidad, pero sobre todo la lucha contra el sistema de dominación blanca. Entonces, bueno, esto ha sido una breve introducción de cómo era la situación, ¿sí? Desde 1948 a 1992. Y ahora nos vamos a centrar en Botsuana. Botsuana, como os comenté en la primera parte del curso, no tiene literaturas traducidas al español. La primera autora que se tradujo fue Bessie Head, que nosotros tuvimos un relato el año pasado. Para aquellas personas que son nuevas en esta segunda parte del seminario, he vuelto a subir este relato, lo podéis ver en la plataforma. Bessie Head en realidad, bueno, era una autora
sudafricana interracial, que fue dada en adopción 2, 3 veces, su condición, ¿no?, étnica y racial, y ella se exilia en Botsuana. Entonces, podemos decir que la primera escritora, entre comillas, sería Bessie Head, traducida al español, pero en realidad ha sido Wami Molefe, ¿vale? Wami Molefe nace a finales de los años 60. Desde muy pequeña ella muestra un interés por las historias, por la historia, por las lenguas, por la lingüística, por los pueblos originarios de Botsuana, por la escritura. Ella estudió en la Universidad de Botsuana, y luego cuando se gradúa empieza a trabajar en diversos ámbitos relacionados con la comunicación y la enseñanza. Pero bueno, siempre mantuvo viva lo que es la pasión, ¿no?, por contar historias. Su obra más conocida es Go Tell the Sun, que yo pude traducir en el 2021. Ve, Cuéntaselo al Sol. Es una colección de relatos cortos que retratan la vida cotidiana de Botsuana. Está separada en 2 partes. La primera parte es Setunia, que hoy leemos uno de los relatos de Setunia. Setunia en realidad es como una alegoría a la mujer botsuanesa. Si bien hay algunos relatos que están interrelacionados, siempre que aparezca Setunia no significa que sea el mismo personaje, simplemente funciona como una alegoría. Y luego hay una segunda parte, ¿no?, de esta colección de relatos que son distintos temas diversos. Anterior a De Cuéntaselo al Sol, ella publicó una colección de relatos o cuentos infantiles que era Just Once, una sola vez, podemos traducirlo. Y además de estas colecciones de relatos molefes también ha publicado distintas narrativas en antologías internacionales, ha colaborado con organizaciones que promueven la escritura de mujeres africanas. Habéis visto que su prosa es bastante clara, es muy cercana, intenta o buscar, ¿no?, emocionar al lector, despertar conciencia sobre los problemas sociales. Yo a ella la conocí en un relato, para ellas también cuentan, en el 2017. En realidad ese relato había sido seleccionado para otra antología en el 2014 y se llama Sueños del color del arco iris. Y es un relato que trata en realidad sobre lo que es la afrofobia o la xenofobia, ese odio que hay con relación a los extranjeros negros africanos que están trabajando en Sudáfrica. Un relato completamente distinto a lo que es De Cuéntaselo al Sol o al relato de hoy. Em, También ella, bueno, ha participado en Queer Africa, que es una antología de narrativas LGTB, que tiene 2 tomos. Esta antología fue traducida en España en el 2014 como Los deseos afines. Y bueno, lo que vamos a tratar hoy es uno de los relatos que viene a ser la segunda parte de Setunia prefiere a las chicas, ¿vale? Setunia prefiere a las chicas vendría a ser la precuela del relato de hoy, que es Lluvia de Botsuana. También os he dejado en la plataforma Rizos Mestizos, que es otro relato que no tiene nada que ver con Setunia, o la Setunia de estos 2 relatos LGTB, sino que es otro relato que está relacionado con el choque tradicional, moderno, de una hija que tiene que ir a un entierro de su abuela, pero no puede hablar la lengua, no puede hablar la lengua de su madre o, ¿no?, o de su abuela. Entonces, bueno, es un relato completamente distinto, os lo dejo en la plataforma. También en este PDF, cuando se pueda descargar, podéis hacer clic. Hay una entrevista bueno, que está traducida con subtítulos, que le hice a Wami Molefe hace varios años, y luego con ella participamos en el Festival Grec, que es un festival aquí de Cataluña. Y bueno, hay una intérprete ayudándonos, entonces se puede ver el vídeo tanto en español como en inglés, ¿vale? Pero bueno, os invito a ver cuando podáis algún vídeo de la autora, que habla no solamente de su narrativa, sino también de Botsuana y bueno, de su trayectoria.
la primera parte de este seminario había dejado una diapositiva sobre referencias bibliográficas que se habían traducido al español sobre literatura LGTBIQ. Lo vuelvo a dejar aquí otra vez, ¿vale? Por si hay alumnos o alumnas, ¿no?, participantes que sean nuevos en esta segunda parte del seminario. Y bueno, vamos a ir directamente, vamos a ir a Lluvia de Botsuana, vamos a ir a este relato. He preparado ahí 3 preguntitas. Y bueno, lo que es Lluvia de Botsuana, sí, la lluvia aparece de manera así recurrente en el relato. Y me gustaría preguntaros qué significados simbólicos se pueden adquirir, podemos ver en el relato, y cómo se relaciona con la experiencia emocional de la protagonista, ¿vale? Cómo funciona la lluvia y qué podemos ver, ¿vale?, detrás. ¿Cuál es el significado simbólico que hay detrás de esta lluvia? Bueno, están levantando la mano. Sí, ¿Qué tal? Carolina, sí. Hola, ¿qué tal, Federico? Hola a todas, todos. Bueno, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. mencionar ayer el voto para el voto de la ley, ¿no? De educación y salud, que me parece súper importante. Eso por un lado. Y por el otro, el camino del agua en este relato me encantó, porque lo primero que me pareció fue como libertad, ¿no? El agua como libertad, y como así lo leí. Cuando dice: los días de lluvia corría afuera y chapoteaba, dejando que el lodo se me escurriera entre los dedos de los pies. Lluvia, lluvia, hazme crecer. Para mí fue como una imagen de la libertad, ¿no? Eso. Después, creo que fue el que más me gustó. Además vi Ah, sí. los videos, los que subiste. Me enamoré perdidamente, anotaba un montón de cosas que decía, lo que decían los participantes también. Bueno, tienes dos relatos más. Sí, también Sí. de Cuéntale al Sol, ya busqué para, está un poco salado, no sé si puedo comprármelo ahora, pero ya lo busqué como para tenerlo en digital, Si no digamos. me lo pedís, cualquiera me lo pide y yo lo puedo pasar por correo. Entusiasmadísima con todo, con todas las cosas que dijo. Pero bueno, en definitiva, para no condensar todo el tiempo, la libertad, digamos, fue, ¿no? El Vale, camino a la libertad. tú lo veías como libertad, entonces. Vale, pues vamos a seguir. Vale, tenemos ahí Ah, uno de Silvia, los sí. datos, que es el tema de Ah, libertad y el tema de la infancia. Ella mencionaba mucho el tema de la infancia, el crecimiento. Cuando ella dice hazme crecer, lluvia, lluvia, hazme crecer, ¿vale? ¿Qué más podemos observar detrás de esa lluvia? Creo que te han dado la vez o la palabra, Silvia. sí. Buenas tardes, buenas tardes. A Buenas. Carolina no le escuché bien, tenía yo, no sé si es mi zona, algo en la transmisión. Bueno, yo lo asocié a la lluvia, creo que en algún momento el relato, no lo leí, no repetí la lectura. Entonces por ahí no me quedaron muchas cosas. Y lo leo desde la compu, que no es lo mismo que el papel, que es lo que yo Totalmente. amo, pero bueno. Este, mm, la lluvia como algo que se repite, ¿no? Pero que además la lluvia aparece o se produce sin pedir permiso. Va más allá de lo que el sujeto puede controlar. Y me parece que es lo que le pasa a ella
con el pensamiento de su amiga, que la salta, que de pronto, ¡hoy! Llueve, está lloviendo, yo no hice nada para que suceda esto y sin embargo a ella la invade, digamos, se moja de ese recuerdo, ¿no? Y nos vamos enterando de ese secreto, porque comienza diciendo, uy, bueno, se murió, pero quedará guardado nuestro secreto. Fue la primera palabra que yo escribí, secreto, no sabía qué era. Y bueno, y entonces ahí va como deshojando y nos va mostrando el historial, toda la cuestión social, los casamientos. Vale, centrémonos en la lluvia. Hablabas de recuerdos, hablabas del Sí, tema de no pedir permiso, sí, el tema de no algo que pedir... irrumpe, Vale, que sorprende, el- que la perturba, no estaba vale, esperado. vale. Bueno, El tema de no pedir permiso me hace acordar una parte que dice, como la lluvia de Botsuana, impredecible, esa es ¿vale? la palabra, Ahí no me está, acordaba, esa es la vale, palabra. vale. Pero bueno, está relacionado con Gracias. eso, de no, está relacionado con lo que tú dices, no pedir permiso, que también puede ser no pedir permiso para amar, para mostrarse, ¿vale? Sí, está interrelacionado. Vale, perfecto, hizo muy bien. Eh, Gracias, Mm, Silvia. Gracias por esos datos. Recuerdo, he anotado y sin pedir permiso. Y podemos pasar a Nan. Nancy. Sí. Sí, Nancy. Bueno, la lluvia acompaña todas las emociones. Acompaña las emociones en las distintas apariciones, porque dice, mi amor por Gomotso, no sé cómo se pronuncian las palabras, era como la lluvia de Botswana, impredecible, se entregaba con moderación. Después, en otro momento, lo asocia con eh, sus palabras, dice, moraban en mí como charcos de lluvia, turbios, marrones, oculto tras las rocas, debajo de la superficie. También ahí hay una emoción. Eh, Totalmente. y más adelante yo voy anotando estas que me llamaron la atención. Cuando se casan, la lluvia es un tamborilleo, es una alegría, es algo que suena cuando recién se casan. Y en el funeral la lluvia golpea, tiene una presencia constante la lluvia y para mí es la metáfora de los sentimientos, Mm. es esa. Bueno, anoté eso, pero está en todos lados, ¿no? Todo el tiempo. Vale, esos sentimientos de los que no podemos escapar, ¿no? Ni tampoco de esas emociones que Claro, tú nombrabas antes. que golpean o aparecen o irrumpen o están soterradas. Y una cosa que me llamó la atención también, que tiene que ver con el agua, porque me parece que está dicho, pero a mí me falta información, es que hablan de que un personaje lo que necesita, en vez de decir una esposa, dice una portadora de agua. Exacto, una portadora de agua. Eso lo vamos a ver luego, que está en otra de las preguntas, ¿vale? Una portadora de agua, es decir, las niñas, las señoras, ¿no? Las mujeres, su obligación que tienen de llevar el agua, ¿no? Del Mm, río, de fuese, de un pozo, ¿vale? Una de sus labores fundamentales es esa, la de portar el agua, ¿no? Al hogar. Pero también se- el agua es un símbolo de fertilidad. ah, Entonces, claro, es portadora del agua, portadora de la fertilidad, la maternidad. Entonces, con esa frase de portadora del agua, estamos viendo ahí cómo son los mandatos, vemos todo lo que es el sistema patriarcal. Exacto. Así que bueno, gracias por sí, traerlo a colación. Excelente. Entonces nos quedamos con eso que habías comentado de sentimientos y de emociones. Vale, perfecto. Entonces podemos cerrar lo que es esta pregunta y observamos eso, ¿no? Esas distintas etapas de cómo funciona, ¿no? La lluvia. Por un lado, la parte de libertad, inocencia y crecimiento de su infancia.
luego lo que comentaba Nancy de cuando es la boda, luego cuando es la muerte, bueno, es algo que no podemos controlar tampoco, como tampoco se puede controlar la lluvia. Vale, muy bien, perfecto, Perdón, excelente. Federico, Sí, en el chat hay, Graciela dice tristeza, que asocia el agua con la tristeza. Y además Carolina agregó, además está la tierra cuando cubre a su amante y de allí salta el deseo de llorar hasta quedarse sin lágrimas. Las lágrimas otra vez el agua. ya, ya. Entonces hablamos también de tristeza, melancolía, añoranza, el pasado, ¿no? De lo que no pudo ser. Muy bien, perfecto, excelente. Tiene una gran carga, esa palabra. Vamos al tema de la carta. Gomotsu escribe una carta, ¿vale? Esta nota que deja Gomotsu antes de morir es muy breve y es ambigua. Y dice, no pude soportarlo, me voy a un lugar mejor. Simplemente eso. No pude soportarlo, me voy a un lugar mejor. Eh, ¿Cómo interpretáis esa brevedad en esa carta? ¿Qué os pareció esa carta tan breve? ¿Qué podemos ver detrás de por qué es tan breve, ¿no? Cuando normalmente en las literaturas vemos las despedidas con cartas epistolares extensas, largas, con mucha expresión, y aquí simplemente es 2 líneas. No puedo soportarlo, me voy a un lugar mejor. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué esa brevedad? Sí, Muy bien. Verónica y después Mariela. Hola, eh, Muy buenas. es breve, pero dice muchísimo. Tiene una carga enorme, me pareció a mí por lo menos, porque con ese no aguanto más, me voy a un lugar mejor, está diciendo, bueno, obviamente el cuento nos explica cómo viene la cosa, ¿no? Pero está hablando de la discriminación, de tener que esconderse, de la negación, de todo el sufrimiento, de todos los mandatos que no aguanta más, que no puede sostener. Perdón. Me parece que encierra muchísimo, hay para hablar muchísimo de esa frase y le genera a Cetunia, ¿no? Sí, También un montón de cosas, le mueve un montón, o sea que es una frase con una fuerza, me pareció a mí, enorme. muchas gracias. Excelente. Gracias, Verónica. Pasamos a Mariela. Hola, Muy buenas. ¿Qué tal, Mariela? muy ¿Cómo bien, estás? bien. Impresionante, estoy como súper enganchada bueno, con las lecturas y todo y el espacio, ¿no? Me parece increíble. A mí lo que me quedó muy potente, primero que me sorprendió porque yo jamás había leído como literatura de la comunidad LGTB y fue como que de repente acá encontré muchísimos textos vinculados con eso. Pero algo que me cerró mucho más profundamente este tema dentro de lo que es África, eh, al ver el video este que vos tenés, que habla, ella cuenta y dice que hace muy poco se deja de considerar ilegal tipo te meten en cana, o sea, te meten en cárcel si vos estás con alguien del mismo sexo, ¿no? Sí, en Entonces, Botswana sí, se cambió la ley. bien, y hace muy poco. Y Sí, qué golpe cultural, digamos, yo vengo de Argentina y es como que eso, la verdad yo no lo tenía experimentado tan desde ese lugar, ¿no? Como que no lo atravesé. Y, y creo que ahí me cierran muchas cuestiones, ¿no? Como en estos textos, desde este lugar en donde no solamente está el estigma social, sino que hay una cuestión ahí de ocultarlo como tipo el doble y el triple, porque si no te meten en cana, más todo el sí, estigma social cuando, vinculado. cuando ella lo escribe no estaba todavía pasada la ley, ¿vale? Entonces sí había libertad en cuanto a este tipo de narrativa, no había ningún problema, ¿vale? Por suerte no se censuró a posteriori, pero posiblemente sea el primer relato LGTB publicado, ¿vale? En Botsuana.
pero a la hora de Claro, escribirlo no había ningún problema con el colectivo LGTB en ese momento cuando Wami Molefe lo escribe. Esto aparece o a sea, posteriori. a lo que voy retomando como esta frase tan corta y tan breve, no solamente es esto de que no había demasiado que decir, sino que me dio la sensación que quien, o sea, era como un secreto doblemente profundo, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? Entonces, ellas dos ya sabían cómo venía la mano y lo supieron desde siempre, porque yo no me acuerdo bien, se me empiezan a mezclar los textos, encima no hago anotaciones, ¿no? Eh, Creo como que desde siempre estaban como enganchadas, así que se querían y se amaban y todo eso, ¿no? Entonces, no había demasiado que decir. Como Ya, que hubo un doble cuidado y un profundo secreto ahí por toda esta dinámica, no solamente el estigma, sino por cuidar y preservar algo que iba como mucho más allá, me dio la sensación, ¿no? Y obviamente ella termina enganchada con un hombre y lleva como esta otra doble vida, obviamente, por toda esa cuestión. sí, lógicamente. Lo que tú comentabas de este tipo de narrativa también es algo bastante delicado ahora, actualmente en Ghana y en Uganda, ¿vale? Hay narrativas también con esta misma temática, pero las leyes fueron pasadas a posteriori y es lo que está ocurriendo ahora en Ghana y en Uganda. Así que bueno, seguimos. Gracias Mariela Gracias. por tus comentarios. Y Sí, me alegro que te esté Silvia, gustando los mm, relatos y estas literaturas. la escuchamos a Sí, Silvia y después a Marina. este, agrego, comparto con mis compañeras. Cuando ella dice esa frase, están en un diálogo, si mal no recuerdo, están debajo de un árbol, que es un árbol típico, no recuerdo el nombre, y no tengo el texto, si es como el primer encuentro amoroso o hay un descubrimiento, algo así. Y ella lo dice, eh, eh, Gomozzo. Entonces yo creo que es como una contraseña, ¿no? Que hay entre ellas. Mm, Pero en vez de ser una palabra que uno asocia contraseña con una palabra, es una frase poética. Es hermosísimo eso, hermosísimo. Eh, entonces, bueno, es breve, las contraseñas tienen que ser breves y hay una complicidad, porque cuando hay contraseña, cuando vos estás bajo una opresión y necesitas que los otros no se enteren, pero saber que el otro sí te conoce o nos conocemos, compartimos algo, una mm, idea, un ideal, un proyecto, lo que fuere. sí. Bueno, yo creo que lo breve es la Va- frase que comprime esta complicidad. Bueno, nada más. Sí, sí, sí. Dice poco, pero sugiere mucho. Exacto. Sí, sí, totalmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Silvia. Sí, Marina y Federico, después tenemos dos personas más, ¿todavía está bien? Eh, O ya, n- o ya no, estamos, porque si no me ya voy. estamos, dale, Sí, yo sí, creo listo. Bueno, que si sí, no, tengo yo una muy tercera. breve, lo mío, muy breve. Yo coincido con María y con Carolina que dicen, la cuidó, lo mantuvo en secreto y la cuidó y creo que esa brevedad ella la cuidó, mantuvo el secreto. Quizás cuando ella recibe el llamado telefónico, viste, y le dicen que dejó una carta, se Mm, preocupa ella porque qué va a decir y si se enterará el resto, ¿no? Entonces me parece exacto. que esto coincido con ellas mucho, en que la cuidó y la Totalmente. mantuvo en secreto. Sí. Gracias, me callo. Os invito a leer la precuela, ¿vale? La precuela a este relato cuando tengáis tiempo. Sé que el tiempo es lo que no tenemos, entre otras cosas, pero os invito a leer Septimia Preferida de las Chicas, eh, que también tiene mucha simbología. Y pasamos a la tercera, que es la más fácil, ¿vale? Que es muy fácil de detectar, que es el tema de las referencias. Referencias machistas, referencias patriarcales que se han naturalizado en esta sociedad, en esta comunidad. Entonces, ¿qué referencias habéis encontrado a lo largo del texto? Referencias que bueno, no, es que no me quiero adelantar.
qué referencias habéis encontrado con relación al patriarcado, al machismo en esta sociedad, en las distintas etapas de la vida de Cetunia. Hay distintas instituciones, estructuras. Sí, Juan Acá Carlos, hay Romero adelante. primero, ¿no? Juan Carlos, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Yo no sé, quizá esta pregunta se puede responder con las novelas que hemos leído hasta este momento. Similar a lo que sucede con la novela de Mecheta. eh, Creo que hay una obligación, bueno, con el relato que nos compartiste también de Trifonia, el Mm. de Yo no quería ser madre. eh, que hay una obligación de las mujeres de reproducir la especie, pero también de perpetuar el nombre del esposo, el nombre del hombre. eh, y obviamente la orientación sexual. Eh, Tengo entendido que en Grecia habían prácticas, bueno, en la antigua Grecia, pues, habían prácticas homosexuales. Aún así, lo que le pedían a estos hombres era, no sé de mujeres, conozco de hombres en la antigua Grecia porque siempre se habla de esto, y es que les pedían A mí me reproducirse, gustaría, ¿cierto? Juan Sí, Carlos, perdona la interrupción, ¿eh? A mí lo que me gustaría es que del texto saquéis las sí, referencias, ¿vale? Que me deis sí. del texto ejemplos. Me gustaría que nos centráramos en eso, ¿vale? Ah, ok, Em, listo, listo. claro, No, pues hay distintas situaciones, sí, situaciones que nos sorprenden. Hay cuestiones que dan referencia, dan información, ¿no? Al sí. machismo y al Ah, patriarcado. De este, el secretismo, por ejemplo, el tener que andar a tienta siempre y ser muy cuidadoso y cuidadosa con, por ejemplo, la apariencia. Gomozzo era muy masculina, ¿cierto? mm, Eh, vale. Mientras que Ahí tenemos un estigma, ¿vale? Estamos sí, entonces con el estigma de de Gomozzo, lo que ¿vale? se Entonces, entiende por feminidad o sí, por feminidad y por masculinidad y cómo el cuerpo con base en el sexo debe responder a esta distinción, ¿cierto? Si se tiene vagina, pues se supone que se debe conservar unos comportamientos determinados, una forma de vestir, pero además también unas maneras de interactuar con las otras personas. Creo que eso ayuda como a mirar esos estigmas, ¿cierto? O esos patrones patriarcales por los cuales estás preguntando. Pero yo también había levantado la perfecto, mano, vale, Federico, discúlpame, y es para pedirte que porfa, si tienes el libro completo de esta escritora Wame Molefe, nos lo compartas, vale, por sí, favor, sí, lo puedo que compartir, sufrí, sí. sufrí completamente leyendo a esta escritora y me encantó ver también las entrevistas, las que nos compartiste en la página. Vale, Entonces vale, vale. quedé Yo lo como comparto sin ningún súper, problema. muchísimas gracias. Comparto el PDF. Sí, sí, Muchas sí, sí, gracias. por supuesto. Vale, me quedo con lo que tú comentas, ¿vale? Uno de esos puntos que es el estigma, ¿no? A Gomozzo y ese modelo, ¿no? Ese modelo de buena mujer motsuana, ¿vale? Que ella no cumple. Perfecto. ¿Qué más podemos ver? sí, Sofía y Silvia. Y luego Hola, vemos si buenas llegamos a tardes. Alexandra. ¿Sí? Buenas tardes, encantada de estar aquí, conocer más autoras africanas. Conozco más las lusófonas, no tanto de esta zona de África. Y yo creo que es cuando a mí yo tuve que volver a leer cuando estaban negociando el matrimonio, los tíos, porque pensaban, porque son los tíos, Vale, pero no tienen madre, pero no. Me acordé que hay como la importancia de los tíos en las sociedades matriarcales que negocian estas cosas también, y el dote, no sé si se dice así en perfecto. español, Sí, la dote, sí, sí, la dote, sí. sí, que negocian como si fuese una mercancía, y creo que es muy evidente el peso del patriarquismo, del machismo en estas dos situaciones. Vale, el tema de los tíos que menciona justamente lo que es la portadora de agua que comentaba antes Silvia.
creo. Y el tema de la dote, que son las 10 cabezas, ¿no?, de ganado. Y no sé qué otra transacción económica también había. Perfecto, sí, sí. Vale, muy bien. El Comentario vino de los tíos. también, el vino. Y- Vale. Sí, Silvia. Ah, ¿hacemos una más, Federico? Sí, sí. Listo. Y les propongo que vayan leyendo lo que está en los chats, así no se pierde y bueno, cada uno y cada una lo va leyendo, ¿sí? Está bien, Yo no, Laura. no lo puedo leer lamentablemente, Ah, pero bueno, sí, pero haces bien, sí, vamos en intercalando comentarlo. si quieren. Sí, Silvia. Bueno, agrego, bueno, lo que comentaba el compañero, además del tema de los cuerpos disciplinados, los casamientos arreglados, y una cosa que me llamó la atención es el pañuelo de la cabeza, que lo llaman doek, que es muy típico, yo cuando veo películas, o la vestimenta, diría yo, ¿no? Mm, Esos pañuelos que además tienen una forma determinada, colores determinados, hay una destreza para poder hacer armarlo. sí. De la mujer motsuana. Bueno, yo no sé si esto de el doek, yo lo pronuncio así, tiene un significado, no sabría decirlo, pero sí creo que es importante el tema de la indumentaria, la ropa. Mm. Bueno, agrego Eh, esto. sí, está bien. Bueno, las mujeres setsuanas, es decir, de Botsuana, o motsuanesas, ellas utilizan patrones holandeses, ¿vale? Las ropas, es decir, lo que son los vestidos, lo que son eh, eh, la parte de arriba que utilizan, son de patrones holandeses. Son muy bonitos, lo podéis ver en internet. Eso por la herencia, ¿no?, colonizadora anterior a los ingleses. Pero yo no le veo un tema, ¿no?, de provisión o relacionado con el tema que quizá puedan tener los velos, ¿no?, en las mujeres árabes. No, ahí no lo veo yo en ese sentido. Al contrario, lo veo como algo que está relacionado con la estética, con la vestimenta. Federico, Y que, sí. le damos a Alexandra la palabra que ya está Vale, por y después si segunda me vez. quieres leer Dale, algunos comentarios que hayas... dale. Ujú, sí. Sí, Alexandra. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. Sí, ok. Para ¿Qué mí tal, se puede Alexandra? Muy resumir buenas. en tres oraciones que dice ella, siempre tratando de encajar en este ideal, ¿no? Primero dice, me esforzaba por ser una hija obediente, una buena mujer. Después dice, sonreír recatadamente como una buena mujer, esto es cuando se casan. Y por último, en el funeral dice, me estaba comportando como una buena mujer motsuana, ¿no? Mm, Para mí ahí está el resumen de los mandatos patriarcales y ella tratando de cumplirlos, ¿no? excelente, perfecto. Sí, 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 sí. Eh, agregamos ahí, fijaos el tema de la canción, ¿no? La canción que cantan en la boda. En el original, en inglés, simplemente se nombra el nombre, que es Fiela Wanyana, y no dice más nada. Eso en el original. Y luego pude hablar con la autora, pude investigar un poco qué significaba, por eso puse una nota a pie. Que claro, cualquiera que lo lee puede decir, ah, listo, una canción alegre, bonita, pero la canción comenta y dice, barre chica, barre, barre, barre chica, no comas en una casa sucia. Tu suegra es una arpía de mujer, barre chica, no comas en una casa sucia, ¿vale? Por eso es tan importante a veces, ¿no?, en poner esas notas a pie de texto, poder tener una conversación con la autora, porque hay información que se nos pierde. Ahí la obligación, claro, de la mujer de barrer, ¿no?, de llevarla a casa, es uno de los datos que nos da el texto. Luego vemos a la madre, que lo hemos visto también en otros textos, que es transmisora de la norma patriarcal, es colaboradora, ¿no?, del sistema patriarcal. Vemos lo que comentaba antes, ciertas estructuras, ciertas instituciones como la escuela, la iglesia, la sociedad como modelos también de obediencia, que constantemente están poniendo a las mujeres dentro de un molde, dentro de una
feminidad normativa y heteronormativa también, que es obedecer, servir, callar. Y hasta ahí llego, porque lo demás lo habéis mencionado vosotras, ¿vale? Y vosotros. Un comentario quizá, Carolina, interesante que hice con respecto al patriarcado y los mandatos. Es perturbador cuando la madre le pide que cierre sus piernas en tono bajo. Sí, totalmente. Sí, sí, es muy, muy pictórico. Sí, es una escritora que escribe con mucha sencillez, simple, pero compleja y muy pictórico todo. Así que bueno, excelente. Pues vamos a pasar a la próxima autora, Nokusula Masibuku. También yo a ella la conocí cuando estaba documentándome para Ellas También Cuentan, porque bueno, fue 1 año y medio de documentación, de contacto con distintas autoras. Este relato salía de lo que eran las narrativas de Ellas También Cuentan, pero me interesó el tema de esta muñeca, todo lo que hay detrás, y esta gran escritora y lo que hay detrás de esta bella persona, ¿no? Que es Masibuko. Ella es, bueno, sudafricana, es escritora, es académica, investigadora en la Universidad de Pretoria, tiene más de 25 años de trayectoria, perdón. Se ha desempeñado como docente, como autora, académica, productora también, como locutora. Y bueno, ya ha creado distintos contenidos que se centran sobre todo en la lectura, en promover estas lecturas en Sudáfrica, en distintas lenguas, ¿vale? Ella habla, de hecho, 7 lenguas sudafricanas. Ella también es miembro de una fundación que se llama PUCU, es una organización sin ánimos de lucro en Sudáfrica que se dedica a promover la literatura infantil. Pero lo interesante de esto es que ella lo hace a través de las distintas lenguas regionales, lenguas nativas de Sudáfrica. Ha publicado 6 libros para jóvenes. Bueno, aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? In the Fast Lane, que también fue traducido al Xhosa, en Kwawi, bueno, donde se celebra ahí la vida de una campeona medallista de oro. Este libro que es muy interesante, que está en Amazon, que es Soweto Tea Party, es la historia basada en la infancia de la autora, porque ella es de Soweto. Sí, esta historia se sitúa en Soweto en la década de los años 70. A pesar del entorno sombrío de este township sudafricano, los padres de Nokusula, los padres de la autora, lograron mantener en su hogar un ambiente alegre y festivo. Su padre tuvo un encarcelamiento domiciliario, pero bueno, lógicamente las ilustraciones reflejan un poco el contraste, ¿no? de la dureza del mundo exterior y la felicidad que reinaba dentro de las 4 paredes de la casa de la autora. Como os comentaba, está disponible en Amazon y este libro, bueno, se ha traducido a muchas lenguas, creo que a 8 lenguas sudafricanas. Y bueno, si tenéis un poquito de tiempo, investigad lo que es Soweto, que Soweto está muy ligado a Desmond Tutu, que fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado arzobispo. Soweto está relacionado también con Mandela, porque él vivió allí. Así que bueno, esta autora es de esa zona. Bueno, Love Songs for Nettie es una colección de relatos. De aquí se desprende la muñeca, de aquí saqué lo que fue la muñeca para Ellas También Cuentan, y es el relato que tenemos hoy. The Daughter of Nandi es una novela histórica que está relacionada con Shaka, no Shaka Zulu, sino otro Shaka del siglo XVIII. Pero bueno, está más focalizado en lo que es la mujer. Son 3 generaciones de mujeres. Y después, bueno, esto es una biografía de Dolly Radifi, que bueno, fue una leyenda del jazz, una actriz del cine. Mom Dolly se la llamaba antiguamente.
Así que bueno, sobre todo Nakusulo Masibuko se dedica a eso, a lo que son las literaturas infantiles, a promocionar las lenguas sudafricanas, y trabaja mucho el tema de lo que es la identidad, que es uno de los temas centrales del relato de hoy. Vamos a ir ahora al relato. Este relato sí lo trabajé con chicos del primer curso de secundaria. Simplemente yo se los di para que lo leyeran, sin explicar absolutamente nada, de manera muy natural, sin dar lección de nada. Y fue un análisis muy bonito, porque era justo una comunidad, bueno, era un curso donde había gente gitana, gente rumana, española, latina, y trabajamos el tema, ¿no?, de la importancia de mantener el tema de la identidad. Así que bueno, lanzo mi primera pregunta. ¿Qué revela la decepción de Neti ante la muñeca Mosoto? ¿Qué nos está revelando ahí? Ese rechazo, esa decepción, cuando le entregan esa muñeca Mosoto. Sí, Mariela. Bueno, Mariela, sí. Perdón. este fue uno de los textos que más me gustó. Definitivamente, como decía, atravesado por el tema de la identidad y de cómo ese mundo de afuera crea determinados estereotipos y como que la mayoría, esto que se viene reflejando constantemente en cuanto al color de piel, la etnia, bueno, vivimos en un mundo racista, negacionista, eurocéntrico y heteronormativo, digamos. Entonces, nada está exento, todo está tocado como por eso, ¿no? O sea, no es casualidad que a las mujeres africanas, negras, les cueste editar, bueno, todo esto que se viene como dando en cada uno de los encuentros, ¿no? Entonces, este relato a mí me llevaba a esta distancia que la nena ponía en cuanto a ese choque entre su propia identidad de quién era, lo que veía de lo que reflejaba este adentro, este afuera, ¿no? Em, y creo que tiene que ver con ese constructo social, ese constructo, la mamá nuevamente también, como desde este lugar, como con el texto anterior, como marcándole, como diciéndole, bueno, con lo que le costó a tu papá, o sea, no vengas a renegar y no sé qué. Creo que también una forma que obviamente a la madre le correspondía transmitir algunas cuestiones, creo que ella también la trataba como de centrar desde ese lugar, de querer transmitirle el mandato y de dónde ella venía, como llevándola como por esa línea identitaria, ¿no? Y Sí. reflejándose, que no me acuerdo si en el texto las amiguitas, si bien hablaba todo el tiempo de las muñecas, yo no sé a qué etnia pertenecían, si estaba especificado como en el texto, a qué etnia también pertenecían las amigas, cuál era su color de piel y toda la cuestión. Pero bueno, siempre queremos pertenecer como al equipo ganador. Y nos hicieron creer que el equipo ganador es el blanco, pelo liso, rubio, de ojos claros. Exacto. Eso, Pero no me pasa nada quedó si tienes fallos. Pero si tienes fallos no pasa nada, se aceptan. claro, exactamente. Como la muñeca, ¿no?, Eso, que le faltaba las partes, algunas claro. partes. Y a lo último, claro, tiene un accidente con la muñeca y se le rompe, no sé, se le quema, una cosa así, y ahí recién la amiga creo que se la cambia, me parece. Y ella lo acepta igual, así rota y quemada. Exacto, exacto. Por eso te decía que aceptamos lo blanco, ¿no? Ese mandato, ¿no? Ese Claro, constructo social que tú comentabas, sin importar si tiene fallos. exacto. Me encantó el texto Vale, ese. pues me alegro mucho. Muchas gracias, Mariela. Sí, Silvia. Sí, agrego. eh, la muñeca. Para mí la muñeca es el ideal y es la ideología del colonizador que queda incorporada y naturalizada como el querer ser. Si ella es africana, tiene otro color de piel y otro pelo. Pero a mí me llamó la atención por qué ella, con esta atracción del pelo, si bien dice que tiene ojos celestes, bla, bla, bla,
porque el pelo también es otro factor de opresión. Y lo podemos ver en otros países, en Estados Unidos, con el tema del apartheid y demás, el alisarse el pelo es como renunciar a la identidad étnica y además teñirse de rubio. Pero también recuerdo en la década del 60 o 70 el famoso afro, cuando vuelve a incorporarse y la población negra de Estados Unidos reivindica su africanidad y estaban las pelucas gigantes negras. Entonces creo que acá esto del pelo, que a veces queda desapercibido y nos quedamos nada más que con el color de piel, o con el diseño del cuerpo, de la nariz o los labios, bembones, nos olvidamos del pelo. Sí. Y me parece... Coincido contigo. Esa reivindicación de los 60-70 volvió ahora hace 10 años. Unos 10-15 años volvió otra vez a reivindicarse lo que es el pelo natural afro, volvió por suerte. Y hay novelas que tratan el tema del pelo, hay relatos que tratan el tema del pelo, lo que es esta aculturación también. Así que bueno, hay bastante bibliografía con relación a esto del pelo que tú comentas, ¿eh? Así que Sí, muy hay interesante. como una imposición de un blanqueamiento, También, ¿no? también. Y el mercado de los juguetes. Porque los niños... Bueno, fijaos, claro, lo que tú comentas, el mercado de los juguetes es únicamente para gente blanca. Estamos hablando de Sudáfrica, apartheid, entonces lo que es la creación, ¿no?, de esos patrones es para gente blanca. Perfecto. Voy a pasar a la próxima pregunta, ¿vale? Porque voy un poquito tarde. Entonces, cerramos aquí esta decepción, ¿no? Como que, bueno, el relato lo que hace es denunciar el modo en que los sistemas coloniales y racistas logran, ¿no? Como ellos logran instalarse en la vida íntima, cotidiana, y no solamente vemos lo que es la parte íntima, sino también vemos la parte exterior, es decir, es una cuestión externa y una cuestión interna bueno, en esa sociedad. Paso a la segunda pregunta. ¿Qué significa que Nettie logre intercambiar su muñeca Mosoto por la muñeca blanca quemada de Sasha? Aquí estamos hablando justo en la parte del final que comentaba antes Mariela, de la muñeca quemada. ¿Qué significa que ella logre intercambiar esta muñeca Mosoto? Sí, Carolina y después breve también Alexandra. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este intercambio final donde ella como niña se siente realizada, en realidad eh, se ve claramente como esta identidad que tal vez desde sus padres estaba tan clara y querían transmitírselo, ella lo ve en realidad como no logra hacer la suya, ¿no? O sea, esta reivindicación de la identidad, ella lo ve como, bueno, está bien, tengo que aceptar lo que me dicen, no puedo protestar, no me puedo quejar, me tengo que conformar, pero no logra entender lo profundo, ¿no? Que estaba implícito en ese regalo que le hacen sus padres, ¿no? Y bueno, eh, también es una mirada de niña, ¿no? Que de alguna manera esa necesidad también de pertenencia social es importante. Eso es también, ¿no? La atraviesa de una manera muy fuerte en la muñeca rubia y bueno, yo también quiero la muñeca rubia porque quiero ser como mis otras amiguitas, ¿no? O sea, necesito ese círculo de pertenencia que más allá de que tal vez sus padres en su casa intentan y reivindican otros valores, bueno, ella no los puede en ese momento incorporar, ¿no? Y menos, bueno, si estamos en medio, yo no recuerdo si exactamente se habla del apartheid expresamente en el relato, No, pero bueno, si ese es el no. contexto, Sí. eh, no, estamos como muy... Sí, bueno, pero esto puede ser también fuera de la apartheid. Esto lo podemos Sí. llevar hoy al año 2025 en Sudáfrica.
Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Me quedo con esto que tú comentabas, ¿no? Cómo estas imágenes, ¿no? Calan en la mente, ¿no? De estos niños. Que esto es una construcción, ¿no? Desde muy temprana de manera inconsciente. Eh, Perdón, y que aparte la padecimos todos. Yo me acuerdo, todas mis muñecas, cuando yo era chica, todas mis muñecas eran rubias de ojos azules. Tenía una sola muñeca que tenía ojos castaños como yo. Entonces yo era feliz con esa muñeca que tenía ojos castaños, la única. yo te voy Lo a... único que me reconciliaba es que mi mamá sí Mm, tiene ojos azules, entonces bueno, está bien. claro. Mm, El resto eran como mamá, no había ese extrañamiento, pero tan fuerte, pero sí el hecho de decir, bueno, mm. era Eh, Pero no es supongo que verdad eso. otros niños, ¿no? No solamente es en África, sino que también sucede, sigue sucediendo, ¿no? Con esa estética Barbie, ¿no? Que tenemos en todo el Sí, mundo. Sí. sí, sí. Claro, yo tenía a mi hermana que jugaba con sus muñecas. Había una que era negra, había una muñeca negra, y no sé por qué yo esa muñeca la escondí. La escondí, me acuerdo que era pequeño, la escondí en el armario, pero decía que era mía. Yo decía que esa muñeca era mía. Pero no sé por qué, me acuerdo que era negra. Nunca había hablado de este tema. Pero bueno, ya que sale el tema de las muñecas, yo reivindicaba que esa muñeca no solamente era mía, pero me parecía raro porque era una muñeca negra. En Y acá fin, estás dando talleres de sí, sí, literatura sí, me has africana, hecho muy acordar bien. esa situación. Lo puedo comentar ahora, quizá a los 20 no lo comentaría, pero a los 40 y pico ya no tengo problema de comentarlo. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a Eh, ti. Es maravilloso. Federico, En el otro tenemos, cuento, perdón, sí, no, sí, no perdón, aclaré solo nada. quería mencionar que dice Juan Carlos que en la página 211 se menciona el apartheid. el apartheid, vale, Sí, vale, sí, vale, vale, sí, sí. Y bueno, perfecto. Alexandra, si nos da el ratito, que quería hace rato decir algo muy breve. Perdón, Carolina, así le damos la palabra a Alexandra también. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, quería decir que para mí este cuento fue muy identificatorio, así que te agradezco mucho por haberlo compartido, Fede. El tema del pelo es todo un tema, podemos estar años hablando de eso, desde que te lo toquen sin permiso, que te digan que estás desprolija, que estás despeinada, que por qué no te lo alisás, que te lo alisás y te quedas pelada, etcétera. Em, y me sentí muy identificada porque a Neti la familia le quiere mostrar otra cosa. Entonces para mí este cuento a través de la muñeca y de qué es lo que pasa ahí nos muestra muy evidentemente cómo funcionan las jerarquías ahí, ¿no? Y que por supuesto Neti lo está absorbiendo y no lo está pudiendo articular de ninguna manera, ¿no? Entonces se decepciona mucho. Em, y ahí eso me hizo también sentir muy bien porque el padre de Neti quiere mostrarle otra cosa. Mi papá estaba obsesionado prácticamente con que yo entendiera que mi pelo estaba bien y me hizo emocionar esa parte. Si quieren explorar el Bien. tema del pelo, hay un libro para niñas que se llama Pelo Bueno de Yolanda Arroyo Pizarro. Hay una peli colombiana que se llama Pelo Malo, bueno, etcétera. Así que ya saben, no nos toquen el pelo sin pedir permiso. Es mejor Totalmente. si no preguntan también y no lo hacen directamente, pero bueno. Poquito a poco se está trabajando sobre ello, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, hablando del tema de la colonización, ¿vale? Aquí vemos que esta descolonización, que es importante recalcarlo, eh, ha sido un proceso político, ¿vale? El tema de la independencia, el tema de la descolonización ha sido político, pero todavía seguimos vemos todavía que hay una colonización cultural, una colonización lingüística, una colonización en cuanto a lo que hablábamos con el tema de la estética, ni una colonización económica, ¿vale? Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta, que las independencias han sido meramente políticas, ¿vale? Pero sigue todavía estas cuestiones, ¿no? Culturales, lingüísticas y económicas. Eh, bueno, Nancy, y luego, si quieres, Laura, pasamos ya a la tercera pregunta y Sí. final de este relato. Solo una oración antes de Nancy. Brevísimo. Hay una, sí, perdón, sí. Nancy, para no perderlo. Hay una tira de Mafalda con una muñeca negra y Susanita, agrega Carolina, para
también comentar Listo. así la historieta argentina. Gracias. Ah, vale. Nos tendría que Eh, decir el número de la tira. Me acuerdo que estaba el 1, el 6, el amarillo, había distintos colores. Así lo buscamos, sería muy interesante. Así que bueno, si tienes esa información, lo buscamos. no, yo solo quería decirle, todo esto me trajo, el año pasado leímos un relato que creo que se llamaba La peluca, no me acuerdo el Mm, título. sí, sí, Es esa discusión, está para volver claro. a leer ese Sí, momento. sí, No sí, me sí, sí. acuerdo, traté de buscar en en el cuaderno, Sí, pero no lo puedo encontrar. Ahí está la discusión entre ellos sobre si peluca, si no peluca, eso está muy está en interesante la primera parte. para... Sí, Habíamos tratado este tema en la primera parte. Sí, de la peluca es. de esta modelo que estaba en este desfile, efectivamente, lo tenéis en la primera parte. Gracias, Nancy, por recordarlo. Bueno, pasamos a la última pregunta y habéis mencionado al padre, ¿vale? Que es una figura muy importante, destacable, y me gustaría preguntaros qué función cumple el padre y qué función cumple la madre con relación a la crianza, ¿vale? Las funciones de ambos. Se diferencian un poquito, pero me gustaría recalcar un Leo poco un sobre... comentario de Mariela, ya que introduce esto, y después te van levantando. Ah, estás Mariela, dale. Entonces, Mariela directamente, dale. Sí, justo iba a traer esto Sí. que me hizo acordar, yo había puesto como que ambos padres lo que le inculcan son como sus raíces, es como que esto que comentaba creo que Alexandra recién, como que ellos la introducen a través de ese juguete, digamos, como, bueno, como diciéndole vos perteneces a esta etnia, tu pelo es así, vos sos esto, está todo bien, pero claro, el choque cultural, bueno, el choque cultural no, porque no me acuerdo tampoco ese texto, si ellos migraron o cómo venía No, 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 la no, cuestión, diga. Bien. no, no son originarios, Todo el tiempo, claro, como todo el tiempo introduciéndole ese otro lugar blanco, pelo liso, o sea, eso es, o sea, la sociedad, el consumo, entre los comentarios, como lo que decía Alexandra recién, ¿no? Por todos lados, inyectado esta cuestión de es lo blanco, esto, los pelo de tal forma, el color de ojos de tal forma y demás, ¿no? Incluido hasta en las prácticas culturales. Entonces yo creo que los papás absolutamente atravesando la aceptación con su propia raíz y con su propia identidad. Pero ella Mm, obviamente, siendo niña, conectada a través de sus amigas y a través de la representación y el simbolismo de esas muñecas, ¿no? vale, tomo nota, nota. Eh, Y la Gracias. diferencia Daniel, quizás estaba con que el papá le dio el regalo, le trataba de meter como un poco eso, la mamá como que aparece como un pincelazo, ¿no? Como que no sentí que la madre figurara tanto quizás como el rol de las amigas, de la muñeca, como que tira un pantallazo así como acompañando eso que decía el padre, ¿no? Como diciendo, bueno, no te quejes tanto porque tu papá le costó mucho comprarte esa muñeca, como que había hecho un Vale, gran esfuerzo. claro, ese es el comentario de la madre. Vemos como que la madre ahí es como la autoridad, ¿no? Ella es la autoridad práctica y moral, ¿no? Exactamente, Pero destaca más lo que es el personaje del padre con relación del a lo que es padre, la identidad. exactamente. Vale, gracias, Mariela. bien. Carolina y María. Y Federico, te voy mandando que ahí está la tira de Mafalda. Ah, Ya te la sí, mando así no la perdemos. eh, Sí. vale. Bueno, hay también acá como una doble lectura, o yo por lo menos me permito la doble lectura en relación al tema de los padres y y los regalos. Por un lado, esta cuestión del legado, ¿no? Porque ella refiere que sus primeros regalos habían sido para la Navidad anterior unos cuentos donde de alguna manera pareciera que se recoge la tradición, ¿no? O sea, donde se habla con animales y el que habla con la luna, o sea, ahí de alguna manera tal vez se está trayendo un poco de lo que es la tradición, lo que podría llegar a ser una tradición de ellos. Después, y después entramos en lo de el kit para hornear, ahí ya
empezamos a deslizar, Ya, ¿no? total, Bueno, sí, te regalo, no te regalo un autito, te regalo un jueguito de cocina. Entonces ahí pareciera que un poco también se empieza a deslizar lo patriarcal en todo esto, sí, ¿no? totalmente. También el lugar de la madre, también, la madre en la cocina, o que la madre que llamaba a comer, y ahí también como que vuelve a fijar esos dos lugares, esos dos roles de alguna manera, Sí, muy a la pasada, pero los plantea desde ese lugar, ¿no? Igual, bueno, nada, como la figura del padre, como sí, el poder, vale. la autoridad, y bueno, también el sostén de esos valores, ¿no? Sí, Y el ahí como apoyo. que el padre intenta un poco como contrarrestar, ¿no? Lo que es la hegemonía de los modelos blancos de belleza, de consumo. eh, vale, vale. Em, Vamos ya a la última persona, Sí, sí, y María, así es podemos pasar María al próximo. Mazzoni. María, Sí. vale, al Ujú, próximo Bien. relato. A mí sí. me hizo un poco de ruido el rol de los papis, porque yo siento que le dan la muñeca, ¿no? Con todo lo que estuvimos diciendo recién que la muñeca significaba, pero tampoco le explican demasiado, ¿no? Sino que frente a que ella se enoja, la mamá la reta y le dice que no sea una desagradecida, ¿no? O sea, no, está bien, como el relato está hecho en base a la niña, digamos, entonces por Sí, ahí, pero no aparecían ahí como una explicación, unas razones de por qué estaría bien o habían tomado la decisión de regalarle esa muñeca negra, ¿no? claro, Eso sí, a bueno, mí quizá. es el ruidito que me hizo un poco la cuestión ahí, No, es como que a que se lo veces quizá imponían. ya, lo que pasa es que en el relato, si da, el relato per se da esa explicación, como que caemos en lo obvio, ¿no? Entonces quizá lo interesante es inferir, ¿no? A través de lo que está ocurriendo con esas acciones, lo que subyace, lo que hay detrás. Por eso quizá no hay tanta necesidad de explicar el por qué. En síntesis, vemos aquí que el padre representa un poco lo que es la resistencia cultural y política, y luego vemos aquí a la madre que, como comentaba antes, funciona más o encarna más el papel, el personaje de autoridad, ¿no? De autoridad práctica y moral, que le dice a la niña que no sea desagradecida por el regalo, pero vemos que, claro, el papel del padre en realidad es el que lucha un poquito más por mantener esas cuestiones identitarias y de raíces. Así que bueno, lamento que tenemos que pasar ya al próximo relato. Como siempre digo, estos bueno, son relatos y autores son pantallazos, pinceladas de lo que son estas literaturas, pero bueno, todas ellas, todos estos relatos tienen mucho detrás, mucho por debatir. Pasamos a dos autores. Bueno, pasamos aquí a Zimbabue. Dos grandes autores, grandes promesas que fallecieron muy jóvenes, que también iban en contra al sistema, en contra también a ciertos mandatos sociales, en contra también de ciertas cuestiones canónicas, literarias. Entonces, bueno, vamos a Ivonne Vera. Ella nació a principios del siglo 60, fue una destacada escritora, crítica literaria zimbabuense. También es conocida, bueno, por la profundidad poética, ¿no? Que tiene sus narrativas. Ella nació en Bulawayo, que es la segunda ciudad más grande de Zimbabue. Pertenecía a una familia de clase trabajadora. Desde muy pequeña ya muestra un interés por la lectura, por las artes. Tuvo la suerte de formarse en lo que son literaturas comparadas en la Universidad de York, en Canadá, en donde también obtuvo el doctorado. Su experiencia en el exterior, en Canadá, le dio como una perspectiva crítica sobre la historia, sobre las dinámicas sociales de su país natal. Ella, a su regreso a Zimbabue, asume la dirección de una galería, de lo que es la Galería Nacional de Bulawayo. Y bueno, ella publica varias novelas, varias colecciones de relatos cortos, trabaja en lo que es la exploración de la memoria, lo que es la violencia, el cuerpo femenino, la
las tensiones entre tradición y modernidad. Aquí os dejo algunas, lamentablemente, bueno, de ella solo tenemos traducido al español en una novela, pero os dejo aquí lo que es la bibliografía de lo que ha sido bueno, lo que ha publicado, ¿no?, esta autora. Bueno, aquí en el medio, Mariposa en llamas es la única novela que tenemos en este momento en España. Mariposa en llamas lamentablemente está descatalogada, solo se puede conseguir los textos eh, en segunda mano. Entonces, bueno, lamento quizá que no tengamos más relatos traducidos, porque bueno, es una autora que falleció muy joven, pero que era una de las grandes promesas de Zimbabue, una de las más prolíficas también. Ella falleció a los 40 años debido a una meningitis que había sido provocada por el SIDA, y bueno, y dejó este legado. Vamos a ir a lo que es el Diario Independencia, este relato que también tiene mucha simbología, muchas metáforas, y me gustaría mm, preguntaros sobre qué representa el hecho de que la mujer al principio del relato nunca logre ver claramente al príncipe, ¿vale? Entonces, a pesar que ella está esperando ahí, ¿no?, ver al príncipe en esta celebración de 1980, ¿qué representa el hecho de que esta mujer no pueda ver, ¿no?, al príncipe? Y crítica implícita hacia el relato. Estamos en 1980, es una independencia tardía, ¿vale? Cuando hablamos de África, normalmente son finales de los años 50, principios de los 60, pero Zimbabue es una de las más tardías en cuanto a las anglófonas, año 80, abril del año 80. Silvia. Yo lo asocio con esto que al opresor nunca se lo conoce. Podemos intuir, conjeturar, pero no se le conoce o no se los conoce. Se puede saber de dónde viene, pero nunca es la franqueza del tête à tête, digamos. Entiendo. Bueno, eso. Yo también Vale, estaba preocupada, quería saber qué era el vale. primero, en Me- el segundo, en el tercero, ¿viste? Como exacto. pasa con los actores o actrices, hay en cuál llega, en qué limusín, Vale, entonces, pero lo vinculo a eso. vale, entonces hay como un distanciamiento entre lo que es esta mujer que representa al pueblo común con esas figuras de poder. Eso es lo que tú comentas. Vale, perfecto. Verónica, Carolina. Muy bien. Sí, a mí me parece que es el desprecio que siente el príncipe, que está representando a los colonizadores, a los explotadores, el desprecio que sienten por el pueblo, ¿no? Y se agrava por el hecho de que viene en representación de la madre, que era la reina. Exacto. Y en ese momento, en los 80, el príncipe era muy joven, era una figura muy de segundo o tercer plano, digamos. Eh, yo creo que es eso, ¿no? El del desprecio absoluto, que queda clarísimo. Sí, no dar la cara, no, es decir, la madre, no, Isabel, no da la cara, Carlos no, tampoco da la cara, a pesar que tiene que representar a su madre, sí, tampoco va Margaret Thatcher, que es ahí la mala, vale, Sí, y además perfecto. teniendo en cuenta, como dice la mujer, que les va a devolver el país. O sea que Mm, ellos
eran los dueños, se habían adueñado totalmente y ni siquiera puede viajar, ni siquiera digo con la ventanilla baja, pero con un vidrio que no esté polarizado a lo mejor y saludar algo, ¿no? No, no, un desprecio absoluto, absoluto, terrible. Ya, ya, bueno, lamentablemente los zimbabueses, claro, no sabían después en lo que iban a caer. Después de esta entrega, ¿no? de su país, no sabían que iban a estar bajo un sistema dictatorial durante 37 años. Ahí es cuando nos preguntamos, ¿no? Cuando hablamos de Zimbabue, ¿qué ha sido peor? Si esa dictadura de 37 años eh, o la colonización británica. Eh, Sí, Carolina, no claro, sé quién Carolina, estaba. sí, sí. Ujú, sí, Carolina y después para Juan Carlos, todavía agregamos. ¿Qué tal? Bueno, no, en realidad yo justamente en eso pensaba cuando hablaba de, digamos, cuando pensaba en esto de no poder ver al príncipe y en esta, digamos, en toda la situación que es como esta idea de que entonces les entregaban la libertad, por fin iban a ser libres, lo que venía después, ¿no? O sea, cambiamos figuritas, nada más, o sea, básicamente venía por ese lado, ¿no? O sea, eh, qué libertad, ¿no? Mm. Qué libertad. O sea, dónde está la libertad? Entonces sí, está, pero no está. O sea, si estuvo, no nos enteramos. Aquí la independencia es algo que ocurre sobre ellos, pero no con ellos. Está Claro. relacionada a ellos, ¿vale? Pero no es con ellos. Muy bien, Carolina. Y Juan Gracias. Carlos, el último con Sí. relación a esta pregunta. Sí, cuando preguntaste por la simbología, yo pensé en que se escucha que va a haber independencia, así como también se escucha que va a llegar el príncipe de Inglaterra. Pero no se conocen los términos reales de esa independencia, es decir, eso qué significa realmente en términos materiales, ¿cierto? Hay como una formalidad, Mm, eh, tal como se ve en el anuncio de que, hey, ahí viene, ahí viene el príncipe, pero pues no se ve el príncipe, es decir, no se ven los términos reales y de esos términos reales no se habla. mm. Es decir, Vale, bajo qué condiciones es que va a haber independencia mm, realmente. Y pues esas condiciones se hablan es entre cuando se encuentra el príncipe y el que va a ser presidente de Zimbabue. perfecto, perfecto. Bueno, presidente que ha sido elegido democráticamente por ellos, de todas formas. Vale, muy bien. Pues pasamos a la segunda. Segunda pregunta es, ¿cómo se representa en el relato la relación entre hombre y mujer en la noche de la independencia? Eh, no sé si os acordáis ese final, ¿vale? Tan surrealista. Eh, y aquí cómo se representa, ¿no? Es decir, cómo se representa esa relación entre ese hombre y esa mujer, ¿vale? Justo en esa noche de la independencia. Sí, ¿Puedo Juan hablar? Carlos. Sí. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención esa forma en la que terminó, porque el hombre precisamente quería tener sexo con la mujer a la medianoche. Sí, Pero me llamó más aún la atención cuando al otro día la mujer se va y encuentra banderitas de ambas naciones por la calle. exacto. Sí. Eh, pues eso le vuelve a uno la cabeza porque pues es como, a mí me dejó sin palabras, porque es que dice Mm, tanto, pero bueno, yo lo dejo ahí. A mí esa vale. forma en la que terminó, porque, o sea, tener sexo, ¿cierto? ¿Qué significa la mujer, el hombre queriendo penetrar a la mujer Mm, para vale. celebrar? Es como, pues pucha, prostituir a la patria, ¿qué? ¿Cierto? Yo me quedé pensando en eso y Mm, quería vamos a ir, compartir la pregunta con la que me claro, quedé. vamos a seguir construyendo esto que Ujú, estás mencionando. Gracias. Vamos a seguir agregándole información, ¿vale? sí. Vamos a seguir Verónica, ampliándolo un poquito más. sí. Verónica y luego Silvia.
Sí, a mí me pareció la cosificación total de la mujer. Estaba al nivel de la cerveza, era una cerveza y echarse un polvo a las 12 de la noche. Y cuando terminó, la mujer se tiene que vestir e irse. Sí. Espantoso la posición de la mujer. Es una cosa. Mm, vale. Cosificación. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos relacionar? Porque ahí me estás agregando más información. El tema de la cosificación del cuerpo femenino en este contexto. Seguimos. ¿Qué más podemos A agregar? ver, Silvia y Nancy. Sí, yo agrego el uso, el abuso y el descarte. Y agrego medianoche. Me lleva al cuento de la Cenicienta. La medianoche es una hora mágica, donde una idea, una ilusión, luego se transforma en calabaza, ¿no? La carroza. ¿Qué pasa con la independencia y las dos banderitas? Mm, no lo había pensado, pero muy interesante esto que estás comentando tú, ¿no? La medianoche, donde todo cambia, sí, donde Zimbabue va a cambiar y no para mejor. Muy interesante, no lo había pensado, esta medianoche. Muy bien, 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 tomo nota. Seguimos. Sí, Nancy, ¿querés agregar algo? Sí, muy poquito, pero es la misma imagen de el hombre clavando bandera en tierra. Es como el colonizador y la tierra, ¿no? O sea, es Mm, la misma imagen. sí, esa imagen fálica, Es, ¿no? También, sí, ¿no? Lo que es izar esa bandera, clavar, ¿no? Esa relación sexual que mantiene con ella, esa cosificación que mencionaban antes. Eh, aquí vemos que la es, mujer es como un objeto de consumo. sí, sí, como un país africano, digamos. Claro, Es un efectivamente. país africano y el hombre como un colonizador, solo que es como Eh, la venganza, el tipo tiene la venganza porque él en este momento es el africano, digamos, el que está colonizando algo. ahí está, Es esa perfecto. imagen. Muy bien. Es una colonización perpetua del cuerpo, ¿no? De la mujer. Vale, exacto. Vemos que esta independencia en realidad sigue, en realidad hay como una subordinación, hay una violencia, ¿vale? Es una independencia entre comillas. Muy bien. Eh, ¿Alguien más? Si no, ya pasamos a la segunda pregunta. María solo agrega la mujer como la patria. La mujer como la patria. Mm, es lo que debería, pero no tiene ni voz no tiene ni voz ni voto para esta patria, ¿no? Está colonizada, no tiene independencia, no tiene agencia, lamentablemente. Vale. Eh, y ahora vamos al tema de el lugar verde de la cabeza, ¿vale? Que al principio nos choca esa oración cuando menciona, ¿no? El lugar verde de la cabeza, eh, porque la protagonista se refugia en el lugar verde de su cabeza en varias ocasiones. ¿Qué función cumple este espacio, ¿no? Verde que menciona? ¿Qué es el lugar verde de su cabeza? ¿A qué nos referimos? Nos quiere decir la autora. ¿Qué habéis entendido por el lugar verde de su cabeza? Bueno, Silvia. Yo al principio no sabía si era un tema de la traducción, ¿no? Cuando lo leí. A mí me pasó lo mismo y digo por qué. Para mí, el lugar verde es la africanidad. Mm, La africanidad. No, no lo leí dos mm, veces el texto, ¿eh? Pero vale, ella vale. vuelve, ella está ahí mirando, hace la descripción, Sí. y es en esta que está la policía, ¿no? La Ya, violencia. lo que pasa es que la africanidad debería ser para el hombre y para la mujer, pero este espacio verde solo lo tiene la mujer.
Entonces no me Sí, cierra, no me cierra, porque veo que este espacio es más de la mujer que del hombre. ajá, esa selva, esa naturaleza. Mm, Bueno, la tierra. vale. Bueno, pero yo lo asocio a la tierra de la africanidad. No Mm, es, tiene que ver con las raíces, con todo lo que estuvimos hablando. Vamos a ver qué construimos juntos. vale, vale, Bueno, vale, vale. Tiene algo eh, de sentido, tiene cuando volvemos, ¿no? Cuando volvemos a la tierra, vale, a las raíces, a lo anterior, sí, a lo tradicional. Vale, tiene Olga mucho sentido agrega que eso. es el único, ay, perdón, Federico, si te No, interrumpí. dime, dime, sí. Eh, Olga agrega que es el único lugar seguro para ella, el único lugar donde tiene presencia. Mm, vale, exacto. Es un refugio, sí, un refugio que le da seguridad, es un refugio psicológico, es un refugio emocional, es la naturaleza que comentaba Silvia, es la vida, es la calma, es la desconexión, ¿no? Que tenemos con lo que hay afuera, con lo que es el colectivo, ¿no? Esa euforia colectiva, vale, vendría a ser como la experiencia mía, ¿no? Individual. Muy bien. Este relato yo lo he sacado, estos son dos antologías que se publicaron en México, lo publicó la UNSAM, la Universidad, perdón, la UNSAM no, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre confundo UNAM y UNSAM, son tan parecidas. Y lo he sacado de estas dos antologías. Que bueno, lo ha publicado la universidad, lamentablemente no ha tenido mucha difusión, pero bueno, son 500 páginas cada una, sí, tiene como unas 500 páginas. Así que bueno, la gente que está en México sí puede hacerse con estas dos antologías. Vale, vamos, estamos muy justito con la hora, vamos a pasar ya a Dambuzo Marechera. Bueno, él fue novelista, dramaturgo, poeta, que también nació en la antigua Rhodesia. Es considerado uno de los escritores más innovadores, más controvertidos de las literaturas africanas contemporáneas. Él quedó huérfano de padre a muy temprana edad, lo que condujo a una numerosa familia en situación de pobreza. Su madre, que había sido empleada doméstica, ya empezó a ejercer la prostitución, viéndose obligada a vivir en un gueto con sus hijos y rodeada de violencia. Ante esta situación, bueno, la infancia de Marechera quedó marcada para siempre, produciéndole incluso el tartamudeo que vemos en el relato. Él entra en la universidad en 1972, en la Universidad de Rhodesia, con una beca para estudiar literatura inglesa. Pronto se convierte en un activista político. Fue expulsado por protestar contra el gobierno en el campus. ¿Vale? Estamos hablando de años 72, todavía no había sido independizada el país. Pero bueno, con unas recomendaciones de sus profesores, él continúa su educación en New College, en la Universidad de Oxford, pero se ve obligado a abandonar sus estudios en el 76 por querer intentar incendiar el centro donde estaba estudiando. Él se niega a recibir un tratamiento psiquiátrico por ese comportamiento antisocial que tenía y regresa a Zimbabue. Tenemos aquí The House of Hunger, que es la Casa del Hambre, que ha traducido una colega, una compañera de la Universidad de Málaga. Esto fue en el 2014. Esta, bueno, novela, cuando se publicó en el 79, ganó el Guardian Fiction Prize, y se tradujo el mes pasado en Argentina, ¿vale? Es muy gracioso porque el relato que tenemos hoy lo tenemos aquí en la Casa del Hambre, se desprende. Aquí se llama La cadencia lenta de sus pasos, ¿sí? En la edición española, porque esta es una colección de relatos que no son lineales, pero están interrelacionados, autobiográficos. La cadencia lenta de sus pasos. El mexicano, que es el que yo he colgado, y todavía no tengo el de Argentina. Os recomiendo muchísimo esta colección de relatos. Ya cuando tenga yo en papel el de Argentina, veré cómo se ha traducido este relato, pero bueno, tenemos tres traducciones, ¿vale? Española, mexicana
y Argentina, y es muy interesante para Laura posiblemente que se dedica a las traducciones, ¿no? Poder hacer un estudio comparativo de cómo se ha traducido este relato en las tres variedades del español o sociolectos. Así que bueno, este es el único libro que tenemos traducido de él. Aquí os dejo alguna bibliografía relacionada al autor, que lógicamente y lamentablemente no ha sido traducida. Siempre, bueno, él se lo ha relacionado con lo que es la novela experimental, se lo ha comparado mucho con James Joyce, con Henry Miller. Fijaos también ¿cómo podemos decir? Los nombres, ¿no? Los nombres de sus publicaciones, Mind Blast, ¿vale? Que podría traducirse como una explosión mental, un estallido mental, Cemetery of Mind, como un cementerio de mentes. Entonces, fijaos también en lo evocador, lo pictórico, lo rompedor que son los títulos de sus libros. Bueno, él fue un autor muy rebelde, como comentaba antes, con un estilo experimental. Eh, y bueno, rompía esas convenciones narrativas africanas de su tiempo. Eh, yo lo pongo como ejemplo, como también Bessie Head, ¿no? Como otros autores que para aquellas personas que creían que las literaturas, ¿no?, africanas era el safari, el león, el tigre, les invito a que lean quizá a Merechera, ¿vale? Él, bueno, falleció también de una neumonía provocada por el SIDA a la edad de 35 años. Y bueno, era una de los jóvenes, ¿no? Que en aquella época era una gran promesa, pero que bueno, falleció como tantos otros en Zimbabue y en Sudáfrica. También nos pasó con Seyo Dwicker, otro también autor que tenía trastornos, sí, mentales y que falleció también muy joven. Vamos al relato y lo volví a releer y me quedé con el tema del tartamudeo, ¿no? Nosotros sabemos que el autor tartamudeaba. Entonces, me gustaría preguntaros sobre el papel simbólico, ¿vale? Que hay detrás de ese tartamudeo en el autor, en el personaje, ¿vale? ¿Qué hay detrás? ¿Qué podemos leer? Sí, Nancy. Lo que se puede leer es la coerción de la expresión, ¿no? De su propia voz. Y lo que es notable es en la primera frase, porque a él le cortan la lengua. Era demasiado grande y se la cortan, o sea que es coercitivo desde el primer momento. Esa es mi lectura, ¿no? Después una Vale. violencia, sufrir la violencia y no poder decir nada, porque tiene una violencia tremenda todo el relato. ¿Te acuerdas de algún ejemplo donde él no se puede expresar? Porque tú hablas de esta coerción, ¿no? De la expresión. ¿Hay algún Sí, momento? Vale. sí, no me acuerdo literalmente, linealmente ahora, pero cuando él se encuentra con el soldado blanco, él no puede, el tipo se impone y lo golpea, pero él no puede decir nada al respecto. Él lo escribe en un papel, no puede hablar. Sí. Y él Vale, se perfecto. burla y lo golpea, o sea que Mm, está totalmente eh, sometido a la violencia. Vale. Muchas gracias por la información. Seguimos. ¿Qué más podemos Sí, agregar? Mariela. En un momento, yo no sé si el texto en sí lo dice, me dio la sensación como, él parece bastante sumiso, ¿no? No es que él se impone ni nada, pero es como que todo el tiempo esa violencia, como que si le cortaron la lengua porque es demasiado prepotente o demasiado hablador o algo así, Entonces ¿no? sumiso Como no que es. Entonces sumiso no es.
Bueno, bien, por eso, es como que me confundió, porque cuando le cortaron la Mm, lengua para mí era un simbolismo de algo, como claro, sí, diciendo, sí, sí, este es un efectivamente, negro que claro, habla demasiado, o sea que se claro, impone, le claro. vamos a cortar la Sí, lengua, ¿no? y Como piensa que, demasiado. Habla, pero sobre todo piensa demasiado. Sí. exacto, y todo el Mm, tiempo la violencia que ejerció tenía que ver como con esos simbolismos, ¿no? Y de hecho sí, eso es como un poco algo de lo que sucedió, o sea, a lo largo de la to- historia, ¿no? totalmente de acuerdo contigo. Sí. Solo Pasamos al eso. siguiente. Sí, la Vale. Gracias, escuchamos a Mariela. Silvia y a Carolina. Leo entre medio el comentario de Olga. El autor transmite a través de las sensaciones del protagonista todo lo que no puede expresar con palabras por ese recorte de la lengua para rectificar su tartamudeo. Simboliza la nula capacidad de expresión de los negros. Excelente. Perfecto. Sí, 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 sí. El silenciamiento, ¿vale? De los sujetos colonizados, sí, de los negros, que a pesar que tienen identidad y tienen voz, son marginados, son invalidados, son apartados. Vale, bien. Sí, Silvia Y y Carolina. Ah, perdón, Fede. sí, 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 Perdón. Dale. una persona más, sí, así pasamos a la segunda pregunta. Pues ya, aquí Sí. ya lo tenemos bastante definido, ¿vale? Tenemos bastante Ujú. definido el tema del tartamudeo. Sí, sí. Yo agrego, a mí me llamó mucho la atención el órgano que se eligió, la lengua, porque la lengua tiene diferentes acepciones Exacto. Sí, y en tiene que ver español, con en lo que inglés no. hablamos. Claro, yo creo que es más allá de la lengua biológica, es la voz, es la identidad, es la etnia, que acá comentamos mucho las diferentes lenguas, la diversidad de lenguas. Entonces eso me parece interesante. No sé si la dificultad para decir, bueno, eso ya lo comentamos, pero Mm, que haya elegido la lengua y haber elegido una lengua exuberantemente grande, ¿no? Es esa boca de África que se mm. abre y la cercenan. Pero además de Vale. esto, pregunto, ¿vos vas a hacer referencia al título? No me va a dar tiempo, Bueno, lamentablemente. yo me... Pero bueno, sí me gustaría aclarar que el tema de la lengua, lo que tú comentas, en español sí podemos pensar que es la lengua física y las lenguas, ¿no? Y la imposibilidad de poder hablar sus propias lenguas, pero en el texto en inglés ahí ya cambia, ¿vale? Porque hablamos de language y hablamos de tongue. Entonces, tongue vendría a ser la parte física. Entonces, en el inglés, la gente que lo lee no podría interpretarlo como tú sí, Silvia, lo puedes interpretar, ¿vale? Entonces, en español tendría otra lectura. Bueno, pasamos a lo siguiente que es el tema de las apariciones, ¿no? Las apariciones de los padres muertos. Y ese tono casi así alucinatorio, ¿no? Que hay en el relato. Entonces, qué función cumple estas apariciones? Carolina, ¿querés ir con esta pregunta o...? Es un relato difícil, muy Tendría, pictórico. tal vez no, no sé si yo reflexionarla bien, pero sí, el personaje está como en esto que no sabemos si está en un sueño, si está en su mente, si está alucinando, si es una persona que está realmente de alguna manera viviendo esa experiencia. Este, entonces, para mí las voces de los padres son como nada, como los ecos tal vez de la ancestralidad, ¿no? Que vienen a él. A mí lo que me daba la sensación, un poco enganchándolo con la pregunta anterior, es que esta cuestión también de la lengua, del tartamudeo, venía de la mano también de su propia historia, ¿no? O sea, él es como que lo dejan afuera por antisocial Sí, en distintas circunstancias, en Rhodesia y también en Inglaterra, en ¿no? En la Inglaterra. universidad. Sí. Entonces digo, bueno, a ver. Para mí tiene que haber algo de todo eso, ¿no? O sea, él de alguna manera está canalizando esas voces
de la denuncia, de la protesta, del salirme del sistema, de lo injusto, bueno, ni hablemos del abuso que se hace bien explícito con la figura del soldado, ¿no? Las muertes de los padres como fueron, así dentro de estas situaciones de violencia, tal vez de impunidad, entonces eh, lo miraría desde ese lugar. Vale, vale. Tomo nota, tomo nota. Tal vez No me sé falta si... reflexionar un poquito más, ¿no? Pero- No, bueno, a ver, es difícil, es un texto muy, muy difícil y lo que tú dices, sabes si es sueño o si es realidad. Exacto. Pasamos. Silvia. Sí, agrego, ahora que dijo eso Carolina, como yo no tengo el texto, pero lo asocio con los muertos, con la voz de los muertos. Uno dice, los muertos no tienen voz, los muertos tienen voz. Entonces, así como él le cercenaron la lengua, Sí, incluso después tenía la cuestión de la tartamudez, la voz, a pesar de eso, está. Y además, digamos, en el momento que la piensa. ¿Sabes por qué? Porque no sé por qué me llevó a Rulfo, vale, vale. a Pedro Páramo y a los Sí, muertos sí, que sí, sí, hablan, sí, que sí. dicen, y él se entera. Mm, Bueno, es los ahora muertos que ellos tienen empiezan a tener voz, voz. Vale, tienen voz vale, los muertos, vale. Ahora que no están en un como acá los sistema... desaparecidos. mm, Sí, sí. vale, interesante, interesante lo que comentas. Pues entonces voy a concluir ya entonces con esta pregunta, si paso ya a la tercera y podemos cerrar, que aquí estas apariciones, ¿no?, fantasmales cumplen una doble función. Eh, por un lado puede ser el duelo no resuelto del narrador, y por otro lado tiene una dimensión política. Aquí vemos que los muertos se convierten en símbolos de las víctimas del colonialismo y la represión, ¿vale? Vemos también cómo está el trauma, ¿no?, de estas mentes colonizadas, y lo vemos a través del autor y a través del narrador. Y bueno, ya para finalizar la sesión de hoy, hay un final un poco ambiguo, hay una ambigüedad emocional. El relato concluye con un beso, hay un beso entre el narrador y su hermana, ¿vale? ¿Cómo interpretáis este gesto en la narrativa, en el cierre? Este beso entre ellos dos. Mariela. Como que siento que es como algo que da alivio, tranquilidad, como algo conocido, porque es un sufrimiento que históricamente yo lo asocio como medio, porque el texto todo el tiempo me llevó como a la historia, ¿no? A la historia que han vivido a través de la esclavitud y tantísimas cuestiones más vinculadas con la No, no, colonización y demás. esclavitud no, ¿eh? Esclavitud no, pero bueno, colonización, sí. Claro, claro. No, no son O sea, sujetos... eso fue como una pata de la mesa, digo, ¿no? Sí, Hablando como en contextos genéricos de cómo esta, una huella, ¿no? Como que comunidad había vivía una cerca. huella. Claro, claro, como que todo el tiempo el texto me llevó y creo que fue muy descriptivo a la hora de cómo fueron colonizados, o sea, las herramientas que el colonizador ha utilizado todo el tiempo sobre esos cuerpos en cuanto a esa comunidad, ¿no? Entonces, siento que hay como una complicidad, hay como un abrazo de consuelo, hay como no tenemos que decirnos nada, porque yo sé lo que vos pasás y sé que vos me entendés y sabés lo que yo estoy. Sí, Entonces, como que para mí el beso es como una representación simbólica como de eso, ¿no? Ahí como en vale, ese cierre, me llevó como a medio a eso. vale, una mezcla de consuelo, tomo nota. Exactamente. Vale, ¿qué más? ¿Alguien más que quiera colaborar con entender por qué, ¿no?, este beso final y cómo lo podemos interpretar entre dos hermanos? Una imagen también que puede chocar un poco. Vale, entonces voy a ir cerrando entonces
con mi interpretación, ¿vale? Y agrego la de Mariela, que era esa mezcla de consuelo. Vemos aquí un dolor común entre ellos dos, que queda unido, ¿no? Como ese beso. Y también ellos, con este gesto, lo que hacen es romper con las normas, ¿no? Convencionales. Constantemente están con distintos mandatos, distintas normas. Ellos con este beso rompen esas normas convencionales. Es un acto también de resistencia y es una forma también de hacer catarsis, ¿no? Es una respuesta íntima a lo que es el trauma, ¿vale? Y lo hacen a través de esta catarsis, que es quizás esta imagen, ¿no? De dos personas besándose, lo que es el cariño. Así que bueno, hay mucho detrás de estos relatos, de estos 4 relatos. Lamentablemente ya son aquí las 9 menos 10, ¿vale? Pero bueno, ha sido un placer teneros hoy en esta sesión y me alegro que esta sesión ha mostrado quizá un poco, ha sido diferente, los relatos han sido completamente distintos a las anteriores sesiones, ¿vale? Así que bueno, nos vemos en 2 semanas y como dije, este fin de voy a subir los relatos lusófonos y también la novela de Tizidan Garemba para que tengamos más o menos un mes y medio para su lectura. ¿Ok? Y el de Guame, Federico. Y el Y de el de Guame. Guame, Por muy favor, bien, y el de Guame, perfecto, tengo 3 por cosas. favor. Vale, 3 Muchísimas cositas. gracias. Nada, Muchísimas nada, un gracias. Una placer. Gracias bonita por semana. recordármelo. Muchas gracias A a todos ti. y que tengáis un Muchas excelente fin de gracias. Hasta semana. luego.